Hola, soy Perry Hubbard. Esta es la clase de misiones. Estamos en sección 10. El enfoque ahora es puntos de preparación para una conferencia. Es más sobre el ambiente de la iglesia que hace posible una conferencia de misiones. Entonces, vamos a hablar de varios asuntos, áreas claves en desarrollo. Vamos a hablar de la iglesia, del pastor, comité de misiones y asuntos de la conferencia y un poco de información de miembros. Pero el enfoque más es en el ambiente que existe en la iglesia, la condición de la iglesia que hace posible una comprensión y capacitación a tener una conferencia, una vida que representan una vida de misión. En esa cosa, necesitamos una iglesia saludable. Es bien importante. Si la iglesia no es saludable, es débil en varias áreas, es difícil participar en la misión. Y ese no está basado en la edad. Una iglesia de 6 meses puede ser más saludable de una iglesia de 50 años. Todo depende del desarrollo en la iglesia y su enfoque. Entonces, por eso, muchas de las iglesias del Nuevo Testamento, de Hechos, no tuvieron mucho tiempo como iglesias. No tenían mucho tiempo. Encontramos iglesias de 1, 2, 3 años de edad y cartas animando a ellos a participar en misiones. No existe una iglesia de 100 años o 50 años en realidad, porque entre el tiempo de resurrección de Jesús y la destrucción de Jerusalén existe como 40 años nada más. Entonces, ese desarrollo de misiones en el Nuevo Testamento pasaron 40 años en el proceso. La extensión más grande tuvo un tiempo de como 15 años. Esa expansión de Antioquía a toda Asia, a toda Roma, hasta España. Entonces, saludable, ¿qué significa saludable? Está en el proceso de madurar. Es esencial. Pero es una iglesia que tiene ese conocimiento. Siempre hay miembros nuevos, jóvenes, niños de edad como cristianos, no necesariamente por su edad física. Y hay siempre un plan de madurar en la iglesia, a crecer en ese proceso. El primer área de desarrollo de la iglesia es su adoración, pero no adoración como muchos de nosotros experimentamos, como disfrutar. Esa adoración tiene conceptos bien importantes para nosotros. Es posible para nosotros evaluar nuestra oración basado en tres conceptos. El mandato de oración es amar a Dios. Entonces, nuestro tiempo de oración, nuestro culto necesitan hacer posible a nosotros a revelar nuestro amor a Dios y recibir ese amor a nosotros. Entonces, es un mandato. Ama a Dios. Estamos amando a Dios por nuestra adoración. El segundo es, hay propósito. El concepto de culto, adoración, es a conocer más de Dios, más de su presencia, más de su amor, más de su misericordia, más de una lista de cosas extensivos. Pero en ese proceso de adoración es posible para nosotros ganar un conocimiento más amplio, más complejo de quién es Dios y nuestra relación con Dios. Y tercer es un testimonio. Hay testimonios que revelan a Dios a nosotros durante música, testimonios personal, escrituras, la predicación sobre los tiempos de oración, revelar Dios a nosotros. No solo nosotros hablando, haciendo ruido a veces. Hay tiempos de silencio, hay tiempos de meditación, hay tiempos con calma que hace posible a nosotros a mirar a Dios, a ver su presencia.
en cada persona y en el evento. Entonces, hay un testimonio de la presencia de Dios en nosotros, nosotros como la iglesia y ese evento, el culto. Entonces, adoración. Esa adoración, um, un poco más explicación sobre los tres conceptos. Ese mandato, amor a Dios es nuestra prioridad o resultado. Muchas personas llegan a la iglesia a recibir y no a participar. El mente es estudio. Estamos pensando de estudiar la palabra, recibir y aprender más de la profundidad. Estamos pensando de ese tiempo, un tiempo de vivir en la presencia de Dios como la iglesia y representan una extensión de nuestra vida de la semana hasta el domingo. Y domingo llega a ser posible vivir por Cristo todo el tiempo y a desarrollar nuestra relación con Dios. El propósito de conocer a Dios, propósito de, explicación. ¿Qué significa el propósito? En ese propósito, saber la responsabilidad que tenemos. Cuando comprendemos más sobre qué significa Padre. El Hijo, saber más de la relación. El Espíritu Santo, saber más de nuestra actividad. Este es cuando conocemos a Dios, ganamos información de estas áreas. En ese testimonio. Repetimos esto para expandir qué significa testimonio. Hay revelación de Dios por nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra presencia. Entonces, esta es una explicación. ¿Qué significa testimonio? Llegamos a compañerismo. Es un lugar de empezar a vivir. Es un lugar de recibir perdón. No solo perdón de Dios, pero la evidencia de perdón entre ese grupo. Esta es misión. Misión hace posible a recibir perdón de Dios y la evidencia de perdón, la experiencia de este perdón entre un grupo. Y también la palabra restaurar. Experimentar la restauración de Dios, pero entre la familia de Dios. Qué bueno, cuando hay evidencia de restauración, es expandir nuestro horizonte de lo que es posible a restaurar a la gente en el nombre de Jesús. Es un lugar para crecer. ¿Qué significa crecer? Sí, aquí. Es un tiempo de renovación de la vida perdida. Entonces, la vida perdida está atrás. Es el tiempo de crecer en la vida nueva, de aprender qué significa la vida nueva en Dios. Esta es misión no solo salvar a la persona, es discipular a la persona. Entonces la iglesia tiene ese trabajo, a discipular y a expandir, explicar qué significa esa esperanza que ellos tienen en Dios. Es un lugar de compartir. A recibir lo que necesitamos de uno a otro, dar de lo que tengo en apoyo de otros y ver la necesidad de otros. Esos son los primeros pasos de entrar a la misión de Dios. Y aquí en la iglesia experimentamos este proceso en un círculo pequeño y por eso ganamos experiencia, confianza de expandir ese círculo a otros que están afuera de la iglesia. Y finalmente un lugar para entrenar. En ese compañerismo es un tiempo seguro, un lugar seguro para aprender quién soy. Evaluar mi pasado, evaluar mi presente y mirar lo que es posible en mi futuro. En el nombre de Jesús, en el contexto del grupo que tiene amor para mí. Es un tiempo de aprender lo que puedo hacer. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es posible para mí hacer en esta misión, en ese servicio?
Este es el trabajo de la iglesia y aprender cómo servir. La iglesia provee la oportunidad de servir. Primer paso, segundo paso, a nivel básico, a nivel alto. Siempre la iglesia necesita desarrollar ese compañerismo que hace posible aprender cómo servir. En discipular, ese crecimiento en entendimiento. Entendimiento del costo de esa vida nueva. ¿Qué pagó Jesús a salvarme? Y cómo compartir ese evento y otros. Y cuál es el costo de entregar esa información, a llevar ese ministerio a los otros. Y crecimiento en mi entendimiento de mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? La iglesia tiene ese trabajo de explicar la responsabilidad de cada persona y su área de servicio. En ese es discipular a la persona en sus áreas, sus dones, sus habilidades, su confianza, su servicio, es desarrollar en este proceso. Ese área de crecimiento en madurez. En ese proceso de discipular hace posible encontrar a Dios, a Jesús, Espíritu Santo, el fuente de lo que estoy recibiendo. También encontrar a otros, las personas que están a mi lado, que están listos de apoyarme, a enseñarme y entregarme y enviarme a cualquier palabra para ayúdame en mi crecimiento, en mis relaciones y encontrar el plan de Dios para mí. Dios tiene un plan y el proceso de discipular es abrir, parte de ese proceso, abrir los ojos de nosotros a los planes de Dios. Y mi parte en ese plan, o mi parte individual, o mi parte como grupo, pero ¿cuál es mi trabajo? Y ese proceso de discipular hace posible el desarrollo personal para ser posible entrar a ese plan de Dios. Ganando la imagen de Dios en ese proceso. Hay frases. La iglesia hace posible corriendo la carrera. Es como fanáticos al lado de mi competición. Animando, celebrando ese proceso. Y personas que hace posible de mí a sufrir en el nombre de Cristo, pero no sufrir de una manera del mundo, sufrir en una manera que abre la puerta de aprender más sobre el precio pagado para mí y a participar en ese pago, a compartir eso a los otros. Es un concepto difícil, sufriendo para Cristo, pero es importante para nosotros aprender qué significa sufrimiento en el mundo y sufrimiento en el nombre de Cristo. Y ese es diferente. Y también el concepto de orando a obedecer, aprender qué significa obediencia en mi vida. Obediencia a la ley, a la palabra, al plan de Dios. Este es el trabajo de la iglesia en su ministerio. El ministerio encontrando nuestro lugar. Cuando estamos discipulados, adoramos, hace posible adorar, hace posible discipular. Discipular hace posible ministrar. ¿Qué significa? Encontrando nuestro lugar. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi regalo? Entonces ese proceso abre la puerta de comprensión de cómo contestar estas preguntas, estos asuntos para nosotros. En ese proceso ganamos información de mi don. Pero no es mi derecho a seleccionar. En ese proceso de discipular encontramos a Dios y Dios selecciona. Entonces el concepto es permitir a Dios a seleccionar el regalo, el don para mí, para su plan de servicio. Y también es no solo ganar algo de mí, para mi servicio, es ganar algo para servir a Dios. No se permite a Dios a usar. Donde la iglesia adorar a Dios
enfocar en Dios, discipular a la gente en Dios y abrir la puerta de ministrar en Dios y hacer posible el uso de los dones en el nombre de Jesús. Al final llegamos al concepto de responsabilidad. En ese proceso de ministerio aprendemos más sobre esa palabra responsabilidad. Si ganamos pocos trabajos, ganamos más comprensión. Y cuando crecemos, recibimos más. Hay una parábola interesante sobre eso. Un dueño regaló a uno 5, a otro 2 y uno 1. Y cuando regresó, evaluó cada uno 5 doble a 5 más, 2 doble a 2 más, y uno no ganó nada. Y es interesante la respuesta del dueño. ¿Por qué no entregó ese dinero al banco a ganar interés? Entonces, en ese concepto, nuestra responsabilidad no está basada en cuántos ganamos o cuántos hacemos. Está basado en nuestra fidelidad a hacer y cumplir con nuestra responsabilidad. La ganancia es de Dios. Nuestra responsabilidad es usar lo que tenemos en servicio de Dios. Y la iglesia tiene esa responsabilidad, ese cargo de ayudarnos a aprender, encontrar nuestra responsabilidad y no a juzgar los resultados, pero apoyarnos a aprender lo que Dios está haciendo y nuestra responsabilidad es usar lo que tenemos. Y ese abre la puerta de evangelismo. El trabajo central de la iglesia es evangelizar. Es el primer punto de Marcos 16:15, Mateo 28:19, Hechos 1:8, y varias veces Jesús envió a los 12 y 72 para un propósito de predicar, anunciar ese evangelio. Es la actividad central de Hechos. En la iglesia estamos trabajando esa adoración, conocimiento de Dios hace posible discipular a nosotros en la palabra, hace posible ministrar y ese hace posible evangelismo. Habiendo más allá de nuestra puerta, a mi vecino, a mi comunidad, a mi país, al mundo. Entonces, cuando estamos trabajando en una iglesia que tiene un concepto complejo de misión, eso es lo que está pasando. Y esos pasos hace posible nosotros evaluar, viendo más allá de nuestro horizonte, paso de fe. No es solo lo que vemos, lo que está entre nuestra habilidad de ver. Hay cosas más allá que necesitan fe a caminar hasta allá para mirar más. Y con fe vemos lo que es posible en Dios. Y la iglesia abre la puerta de ver más allá y más allá de nuestra vida, de mi vida. Para ver lo que es posible cuando compartir mi vida a otro y esa persona por ese proceso de aprender, de adorar, ser discipulado, ministrar y evangelizar. Compartir su vida a otro. Estamos aquí por causa de ese proceso. Personas fieles que siguen ese concepto de servir en una iglesia comprometida a la misión de Dios y recibiendo las cosas necesarias para hacer el trabajo. Entonces, otro raíz, otro país, otro pueblo, estoy expandiendo los puntos aquí de mi vida hasta eternidad. Y a ver todo adorando a Dios. Hay mucho podemos hablar. A ver eternidad. Mi muerte no significa nada en el mundo. Pero en el reino de Dios mi muerte puede tener un valor grande. ¿Cuántos martiros por su muerte han ganado almas en el reino de Dios? Estoy pensando de los 31 martirados de Egipto. Y el poder de su testimonio, su decisión de mantener su fe
no importa lo que pasó. Y cómo impactar las iglesias, los musulmanes, los ateísmos, sí, ateístas y otros, por su fe, su disponibilidad a morir en el nombre de Jesús. Este es lo que significa viendo más allá de nuestra vida, de este momento. Al final, hay advertencia, cuidado con enfocarse en modas en la iglesia. La iglesia no es sobre actividades especiales o actividades interesantes. La actividad central, adorar a Dios. Segundo, discipular los miembros. Tercer, hacer posible el ministerio y expandir ese ministerio a evangelizar. Esta es la cosa central, no otros. Evitar enfocar en personajes. Existe una persona importante, Jesús. El pastor es el servidor. El evangelista es servidor. Un profeta es servidor. La persona central es Jesús, no otro. Cuidar con títulos. Para Pablo, su título más importante, esclavo de Jesús. Muchas de las traducciones no usan esta palabra, usa otra, servidor o otra cosa, pero el idioma original en griego, la palabra significa esclavo, soy el esclavo de Dios. Este estaba el título más importante a Pablo. Sí usa la palabra apóstolo, pero muchas veces usa ese título, soy esclavo, sirviente en el reino. Y Jesús mencionó eso en sus enseñanzas. La persona primero llega a ser el primero último. Y la persona humilde último a ganar la posición de honor. No busca las posiciones de honor. Busca ser sirviente en el reino. Entonces es interesante. Advertencia contra títulos. Entonces aquí es una declaración de John Piper. Toda la historia se está moviendo hacia una meta grande, la adoración de Dios y su Hijo entre la humanidad. Misiones es el medio para esta meta. Entre tanto, es la segunda más grande actividad en el mundo. Misiones inicia y termina con la adoración. Piper tiene un enfoque fuerte en misiones y es basado en Apocalipsis 9, esa reunión de personas de cada nación adorando. Pero ¿por qué ellos están presentes? Por el resultado de la misión. Y esa misión está basada en la adoración a Dios que hace posible a nosotros a presentar un Dios grande y fuerte de amor al mundo. Y esa causa adoración que es un ciclo. Adoramos, discipulamos, ministramos, evangelizamos para hacer más, hace posible a más personas adorar para ese ciclo que está basado en ese concepto. La iglesia es el centro de misiones. Entonces el resultado de misiones es adoración a Dios. Y adoración de Dios hace posible la misión de Dios. Pastor, ¿cuál es su pasión? ¿Qué es el enfoque de su vida? ¿A llegar a ser un servidor o llegar a ser un amo? Es una pregunta importante para nosotros, porque impactar la habilidad de la iglesia a seguir ese proceso definido para nosotros, marcado para nosotros en este material. Pastor, ¿cuál es su propósito? ¿Qué es la meta central de su ministerio? Estoy escribiendo un libro ahora. ¿Qué significa misión y el pastor? ¿Cuál es el trabajo central del pastor? ¿Qué significa cuidar con las ovejas? ¿Es guardar y mantener seguro o entrenar y enviar? Es muy interesante los estudios. Vamos a ver, pero la evidencia sugiere que el trabajo central no es guardar y mantener, es entrenar y enviar. Entonces, para ser un guía, apuntar o guiar.
¿Está apuntando o está al frente de la iglesia trabajando? ¿Es para equipar, entrenar o abastar? Pensar en eso. Servir, a reforzar, asistir o cargar. Predicar la verdad, el reto del Señor. Hay preguntas para nosotros aquí que impactar. El desarrollo de la misión. El pastor tiene mucho poder en las decisiones y énfasis de misiones en la iglesia. Si el pastor tiene propósitos no correctos, una pasión no adecuada, es impactar a la iglesia, su misión. Entonces, misión necesitan personas enfocados, listos a hacer las cosas correctas. Comité de misión, evangelismo, misión, trabajo mundial, hay varios títulos, nombres, pero es importante es tener una persona, mínimo una persona o grupo de personas que siempre está trabajando a levantar a frente de la gente la misión de Dios, a presentar los asuntos, presentar puntos de oración. Tenemos este grupo en nuestra iglesia. Hay personas enfocadas de orar. Hay personas preparando materiales de animarnos en mantener nuestra donación, a levantar los recursos necesarios, a enseñar a la gente, preparar programas. Su nombre, pueden tener muchos nombres, pero explicar el propósito y dar dirección al trabajo y comprensión a los miembros. Este comité tiene un enfoque central, la misión de Dios. También responsabilidad. Ese comité tiene planificar una conferencia o actividades, organizar la oración de la iglesia, levantar los recursos necesarios, proveer estructura para desarrollo y capacitación y acción de misiones en la iglesia. Tenemos esta persona o grupo de personas que tienen esa carga. Muchas iglesias no tienen ninguna persona que tiene esa responsabilidad, que tiene un corazón de avanzar esa misión de Dios en la iglesia. Hablamos de evangelismo, pero eventos, no como una vida completa, una pasión. Vamos a hablar de ese. Presentar la misiones en la iglesia, preparar la gente. Para explicar la necesidad, introducir y comunicar. Y al final, instruir a la gente en la escritura, instruir en los asuntos, instruirla en su responsabilidad, instruirla en ir al mundo. Este es el trabajo de ese comité. Tenemos este comité en nuestras iglesias. Hay personas enfocadas en misión, presentando misión, animando la iglesia en misión. ¿Cuáles son los requisitos? Miembros, personas involucradas, es bien claro. Un mandato es un requisito. Si ese mandato no está claro, es difícil, imposible. Pero espero que en ese proceso de hablar de misiones ganamos el concepto del mandato de Dios para ir. Motivo a ganar algo personal, ganar honor o obedecer. Y a ganar almas en el nombre de Jesús. A bendecir a otros. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es la material? Esa es una cosa. Si no hay, crea materiales para su uso. Ahora hay varios en un sitio de web de Hibacam. Y en internet hay acceso, no hay mucho material de misiones. Qué triste, porque sin misión no existimos ahora, en este momento. La iglesia no existe sin misión. Pero pensar de los requisitos materiales, estudios de misiones materiales. Ahora 6 niveles de misiones. En su libro existe la descripción de cada uno.
Posibilidad. Mañana. Mañana. Hablamos de posibilidad. Mañana, cuando estamos listos, cuando hay más personas, tenemos un edificio, tenemos más dinero. Siempre ese es el nivel de excusas. Proyecto es, cada año buscamos algo para hacer. Un proyecto, dinero para construir una iglesia, dinero para cuidar con algunos niños, proveer comida de un momento, ayudar personas durante tiempos difíciles, terremotos, inundaciones como eso. Programas, sí, cada año tenemos un programa de presentación de misiones. Es 1 o 2 días y por eso tenemos un poco de dinero. Pero es un programa más para nosotros que otros. Prioridad, ese es un cambio. Hay programa, pero está basado en un deseo de tener misiones, a promover misiones. Propósito, ese es un cambio más fuerte. No, existimos con un propósito, avanzar el reino de Dios, promover el reino de Dios, presentar ese mensaje, ese evangelio a otros. Pero al final, pasión. No hay nada en la iglesia que no está enfocado en misión. Es como escribí un estudio, que no hay actividad aprobada por Dios en la iglesia si no sigue los 4 pasos de Mateo 28, 18. En realidad, programas de niños, jóvenes, mujeres, hombres y otros no están probados, no están mencionados. Pero lo que está mencionado es predicar, discipular, bautizar y enseñar. Entonces, cuando tenemos un programa de niños, necesitan cumplir con los 4, al mínimo 1, de predicar el evangelio, discipular. Estoy estudiando un libro sobre discipular. ¿Cuál es la edad de comenzar el proceso? Hay iglesias que comenzaron el proceso de discipular del primer año de escuela dominical. Bien sencillo, con un programa desarrollado con ese concepto, preparar niños, jóvenes, adultos a servir en el reino de Dios. Este representa una pasión. Todo está desarrollado con ese concepto, a preparar los miembros a servir en el reino de Dios. En el mejor servicio es la proclamación a preparar a la gente en su servicio en el reino. Y el mejor servicio, proclamación del evangelio. Entonces, este es el concepto primero. El resultado, la gente entiende misiones, la gente responde al llamado de Dios y la gente se entrega ella misma y entrega sus recursos al servicio del reino, del rey. Y la gente puede orar y servir. Entonces, el primer paso en una conferencia es tener una iglesia saludable, preparado. No, podemos usar una conferencia como parte de ese proceso de desarrollo. Pero si ese no es el enfoque de la conferencia, de hacer posible lo que hablamos, la conferencia no significa, es más como un programa o un proyecto o hablamos de posibilidades, pero ese desanimar a la gente. Por decir, el propósito de una conferencia es de hacer posible el desarrollo de una iglesia saludable que está involucrado en la misión. Del primer día de su creación. Qué bueno. Es excelente. Entonces, en misión es importante desarrollar la iglesia de una forma que hace posible su involucramiento en la misión. Bueno, gracias. La próxima sesión hablamos de recursos, ideas que podemos usar en una conferencia o promoción de misiones.